vamos a preguntarnos qué es el COVID prolongado. Pero no nos lo vamos a preguntar nosotros, sino que se lo vamos a preguntar a Elisa Estensoro, que es asesora del gobierno de la provincia de Buenos Aires en cuestiones de salud y terapista del Hospital San Martín de La Plata, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto telefónico. Hola Elisa, ¿cómo va? Víctor Albero, aquí en El Mundo ha Vivido Equivocado. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. ¿Estás con tos? Sí. Estamos todos con tos, Elisa. Es una cosa increíble. Sí. Hay mucho COVID dando vuelta. Bien, bueno, COVID. Ya, viste, en 2 años y pico nos hemos acostumbrado, pero ¿qué es el COVID prolongado? Porque hay mucha gente que dice, pero yo tuve COVID hace tanto tiempo y sin embargo todavía... ¿Qué es eso? Bueno, lo que se observó fue que en los primeros meses, después a partir de los 6 meses de iniciada la pandemia, que muchos de los pacientes que se recuperaban, que sobrevivían, pero sobre todo los casos más graves de COVID, aquellos que habían estado en terapia intensiva o internados, aunque sea en una sala con neumonía, seguían con síntomas, se iban de alta a la casa y tenían toda una serie de síntomas de múltiples órganos, y eso es lo que se llamó COVID prolongado, porque estos síntomas pueden persistir hasta 1 año o incluso más. Un poco uno define COVID prolongado cuando han pasado más de 3 meses, ¿no?, de persistencia de síntomas. Y estos síntomas pueden ser muy variados, pueden estar todos o pueden estar algunos, ¿no? Ajá. Insisto, esto está muy relacionado con la gravedad del cuadro agudo de COVID. Porque el que tuvo un COVID con un poquito de tos y resfrió en la casa probablemente no va a tener todo este cuadro. Ajá. No, digo porque viste que hay gente que cursó la enfermedad de manera leve, completamente en su casa, pero la encontrás como 2 meses después y te dice, yo todavía sigo cansado. Eso no lo podemos definir como COVID prolongado. Bueno, sí se puede definir porque si solo el cansancio es un síntoma leve, pero el COVID prolongado puede tener síntomas muy graves, síntomas así generales como que comentabas recién, ¿no? El cansancio, un gran cansancio, una gran fatiga, dolores en las articulaciones, dolores musculares, y después también signos referidos a otros órganos o sistemas. Muchos quedan con dificultad para respirar, lo que nosotros llamamos disnea. En los casos más graves siguen requiriendo oxígeno en los domicilios, y también dolor, aparte del dolor articular que mencionamos, pero dolor torácico, vinculado probablemente a casos a veces de origen cardíaco, otras veces vinculados con compromiso pleural que haya tenido en el momento del COVID grave, pero bueno, el dolor torácico no es inhabitual, pueden quedar con tos, algunos quedan con palpitaciones, con arritmias, y eso es porque el COVID en el momento agudo, en muchas circunstancias, en los casos graves también afecta el corazón, es decir, genera edema, hinchazón del corazón, y puede generar lesiones que quedan como esto que les comentaba. Pero además de estos trastornos físicos, también puede haber otro tipo de alteraciones, de problemas, ¿no? Se han registrado muchos problemas psicológicos luego de haber transcurrido el COVID, como angustia, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, síndrome de estrés postraumático y también alteraciones, nosotros llamamos cognitivas, ¿no? Esto que digamos que se habló bastante, el tema de la niebla mental, ¿no? La dificultad de concentración, la dificultad de encontrarse con dificultades para pensar, y a veces también alteraciones en las funciones ejecutivas, ¿no? Para digamos, llevar a cabo alguna tarea. Entonces, todo este cuadro de alteraciones físicas, psicológicas y cognitivas, que insisto, pueden estar todos juntos en los casos graves, o algún síntoma, o algunos de estos es lo que se considera COVID prolongado. Y es bastante frecuente. Mire, acaba de salir un estudio de Holanda que ya siguen pacientes 1 año, pacientes que han estado graves en terapia intensiva y que siguen con síntomas. Un 70% de los pacientes al año siguen con síntomas físicos. Esto que comentamos, cansancio, dolor articular. Y muchos, como alrededor de 1/4 de los pacientes, siguen con trastornos psicológicos. Y algunos también con estos trastornos cognitivos. O sea que fíjense que es una enfermedad que nosotros llamamos que es multisistémica, porque en el sentido de cuando
se cursa la enfermedad aguda, hay alteraciones claras pulmonares, pero suele haber alteraciones de otros órganos, y también su prolongación en el tiempo también es multisistémica en muchos pacientes, es decir, digamos, compromete distintos órganos, y todo esto termina redundando, y esto es lo importante, en una disminución de la calidad de vida de los pacientes. Claro. Que teóricamente, bueno, estas cosas pueden mejorar con el tiempo, mejoran con rehabilitación, sobre todo si la rehabilitación física, física o cognitiva o la asistencia psicológica se efectúan precozmente, todo esto tiende a mejorar, obviamente, pero digamos los pacientes quedan con molestias o pueden quedar con molestias un tiempo prolongado. Elisa, obviamente uno es un ignorante en la materia, lo bueno que tiene el periodismo es que te sacás las ganas de preguntarle a la gente que sabe. Cuando hablas decís depresiones, ansiedad, sí, que eso está relacionado, digamos, entiendo yo, a lo psíquico, ¿no? Sí. Digamos, es una cuestión postraumática, es decir, me imagino que para un paciente que tuvo que pasar porque fue intubado, porque estuvo semanas y semanas en un sanatorio, en un centro de salud, ¿es eso lo que sucede? ¿Está arrastrado por ahí? Bueno, acá hay distintas cuestiones. Primero, no se sabe muy bien por qué ocurre el COVID prolongado. Hay varias teorías, ¿no? Uno que está vinculado a la inflamación en general, ¿no? Esto es inflamación, a la trombosis, que es la oclusión de pequeños vasos. Entonces, puede haber, para estos síntomas psicológicos, puede haber una base orgánica, pero también hay esto que vos decís. Y esto ya se conoce de antes del COVID, ¿no? Hace ya unos años se ha descrito lo que se llama el síndrome post-terapia intensiva, que los pacientes que han estado mucho tiempo en terapia intensiva, ventilados, como vos decís, estresados, en un medio ambiente hostil, como puede ser la unidad de terapia intensiva, ¿querés tomar un poco de agua? Con analgésicos. ¿Querés tomar un poco de agua, Elisa? No, está ¿seguro? Bien, está bien. Bueno. Sí, esto puede también tener un impacto psicológico importante. Y ya se vio, insisto, hace aproximadamente hace 15 años que se viene estudiando esto en los pacientes post-terapia intensiva, que la ansiedad, la depresión, la disminución de la calidad de vida son síntomas. Entonces, hay cosas que probablemente sean específicas del COVID, pero hay cosas en este síndrome de COVID prolongado que son específicas de la estadía prolongada en terapia intensiva. Hablaste de trombos y yo, Sí. yo en mi familia nosotros tuvimos un caso con el tema de COVID de mi sobrino, un tipo de 40 años, muy joven, que tuvo un infarto vía COVID por un trombo, ¿no? Digo, en estos casos en particular, el COVID prolongado, y entiendo yo que debe ser complejo, ¿puede estar sujeto también a trombos que se vayan sosteniendo en los meses? ¿Y para eso necesita estar controlado y demás? Mire, depende. Algunos pacientes se van de alta anticoagulados, pero son los menos. Pero en general, lo que se piensa que el COVID prolongado son secuelas de microtrombosis que ocurrieron durante la estadía aguda, durante el paciente, o el tiempo que el paciente estuvo internado con COVID grave. En general se piensa que son secuelas de eso. La activación de la coagulación con trombosis, que es lo que le pasó a tu primo, eso es un caso extremo, es una de las peores cosas que puede haber pasado, ocurre durante, ¿no?, el cuadro agudo. Puede ocurrir, pero es menos frecuente durante este estado crónico. Bien, Elisa, la verdad, un gusto charlar con vos y además que nos hayas puesto en blanco, porque hay mucha gente que ha transitado la enfermedad y que todavía le quedan cosas y dice, le agarra como miedo. Bueno, no hay que tener miedo, hay que estar controlado nada más y entender que hay que seguir cuidándose. Básicamente hay que seguir cuidándose, hay que seguir vacunándose, eso es fundamental, y darse las dosis correspondientes, porque la mejor prevención para el COVID prolongado es no tener COVID. Pero también se demostró que en los pacientes vacunados el COVID prolongado no es tan grave. Mira. Así que protección adicional de la vacuna. No es un dato menor ese. No es un dato para menor. Nada. Bueno, Elisa, un gusto grande poder charlar con vos, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien. Elisa Estensoro, asesora del gobierno de la provincia de Buenos Aires en cuestiones de salud.